No hay una igualdad real ahora mismo en las escuelas, porque la igualdad consiste, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del sentido común, sencillamente, en tratar desigual lo que es desigual, tratar diferente lo que es diferente. Decía Víctor Hugo, no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su momento. Es el momento de la educación diferenciada. Ahora mismo tenemos una crisis de identidad fortísima, como no ha habido nunca antes. Es decir, ¿quién soy yo? Es el aullido emocional más extendido en la sociedad. Son leyes que... utilizando un lenguaje muy performativo, un lenguaje teatralizado, que es un lenguaje muy manipulador, hace parecer muy progresista y moderno ideas que realmente son perversas y algunas bárbaras porque destruyen la antropología del ser humano, ¿no? Pues hay muchas estadísticas que demuestran que la ausencia paterna está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales. El suicidio, por ejemplo, entre jóvenes de 14 a 45 años es la primera causa de mortandad actual, porque muchas veces no saben gestionar una frustración a la que no se han enfrentado en su casa. Cuando hablamos de respeto al sexo opuesto, tenemos que empezar por el respeto a uno mismo. Es que les pueden destruir tantas cosas ahora mismo. La ideología de género, las políticas identitarias, el movimiento woke, el feminismo radicalizado. Pues nada, María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, conmigo, en esta conversación. Es una conversación súper natural entre amigos sobre un tema apasionante, la verdad. Nosotros a este podcast lo llamamos Educación en Crudo, porque nos preciamos eso de afrontar los temas cogiendo el toro por los cuernos. Y hoy tenemos un toro interesante con el que lidiar, porque es el tema de la educación diferenciada, que tú pues conoces muy bien. Sí. También le llamamos al podcast, o lo resumimos diciendo, respuestas sencillas para preguntas difíciles, sí, complicadas. Y yo creo que es un tema complicado porque está muy ideologizado, no es fácil hablar con serenidad de estas cosas. Por eso estás tú aquí, porque contigo sí se puede hablar con mucha serenidad, con mucha objetividad y sentido común de estas cuestiones, que para nosotros en este caso pues es algo que forma parte de nuestro modelo educativo, como el de muchas instituciones, ¿no? Educar diferenciadamente. Entonces vamos a intentar clarificarlo, ¿no? Muy bien. Tú eres profesora universitaria de Derecho Administrativo, si no me equivoco. Sí. Eres jurista de formación y sin embargo pues te has convertido en una voz muy autorizada sobre estas cuestiones educativas. Y a mí me gustaría que nos contaras pues cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Sin dejar tu profesión y lo que te apasiona, que es el derecho, pero has llegado a la educación y, como digo, eres una persona con una voz muy, muy clara. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Bueno, hubo varios caminos. El primer camino se lo tengo que agradecer a mi marido, que llevo casada con Pablo 33 años y llevamos 3 años discutiendo sobre este tema. Entonces, pues realmente cuando llegó el momento tenemos 4 hijos y llegó el momento de de escolarizarles, pues teníamos nuestras dudas, y diferenciadas y mixta. En fin, yo tenía mis pequeños conocimientos sobre las ventajas que estaba teniendo la educación diferenciada fuera de España, sobre todo. Entonces, bueno, pues me puse a recopilar datos porque mi marido es como muy germánico y si no le das datos exactos con estadísticas y estudios, pues le cuesta acceder. Y cuando le planteé las estadísticas, estudios, resultados de documentos oficiales, de organismos internacionales que mostraban sencillamente que es un sistema que no radicaliza los estereotipos, no discrimina, que favorece el rendimiento académico, que respeta la sexualidad en cuanto a identidad sexual del niño y de la niña, pues en fin, encantado, ¿no? Pero también es verdad que yo soy jurista, soy profesora de Derecho Administrativo y estudiando las leyes en la universidad, investigando, me di cuenta de que cometemos un error grave, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia sobre derecho urbanístico o, por ejemplo, sobre derecho medioambiental, yo hice la tesis sobre la Albufera de Valencia y tuve que ir a la Albufera de Valencia a conocer in situ qué era un marjal, un ester, una albufera, ver el pato cuchara o las especies que crecían ahí, conocer a fondo el objeto, incluso desde el punto de vista científico y biológico que estaba estudiando, para poder ver si el régimen jurídico era adecuado o no. Y me di cuenta, sin embargo, que en relación con el ser humano no hacemos eso. Es decir, en relación con el ser humano, leyes de educación, leyes sobre mujer, leyes sobre familia, no tienen en cuenta qué es el ser humano. Y entonces me puse a profundizar, ¿no? Dice Ortega y Gasset, le leí un artículo precioso dedicado a los ingenieros, que se titulaba De la técnica, y Ortega y Gasset les decía: señores ingenieros, para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Es decir,
tienen que formarse en humanidades. Pues yo llegué a la conclusión a la misma conclusión, para ser jurista no basta con ser jurista, sobre todo si estamos tratando el tema del ser humano, sino que nos tenemos que formar desde el punto de vista antropológico, psicológico. En fin, tenemos que ver qué es un ser humano para que las normas sean adecuadas, ¿no? Y por desgracia ahora mismo se está legislando al margen de la realidad antropológica de lo que es el ser humano. Me recuerda una cosa que decía Gregorio Marañón, decía que era un insigne médico español, decía: quien solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Y al final aludía a esta realidad que a mí además me resuena mucho porque yo me dedico a la antropología y esa pasión por conocer al hombre que tú demuestras, la verdad que a mí me cautiva y vamos, entro en sintonía total con eso, ¿no? Entonces nos sitúas ya en un plano, en un campo de juego el adecuado para estas cuestiones. Normalmente se lleva a otro terreno, que es el terreno de la ideología, de la lucha a veces hasta partidista, y no, hay que llevarlo al terreno de la antropología, que es lo que tú has hecho. Sin embargo, es ahí donde está hoy en día la sociedad española, sobre todo cuando habla de educación diferenciada, pues dice: no, esto es una cosa que no podemos admitir porque va contra la igualdad. Y yo empezaría por aquí, ¿no? Cómo o sea, contra este argumento, cómo contraargumentar, porque realmente no es así. Sí, bueno, muchos de los que critican a la educación diferenciada porque es discriminatoria o va contra la igualdad no se dan cuenta de que realmente no hay una igualdad real ahora mismo en las escuelas. Porque la igualdad consiste, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del sentido común, sencillamente, en tratar desigual lo que es desigual, tratar diferente lo que es diferente. Entonces, cuando se dice que la educación diferenciada está discriminando, evita la igualdad real de oportunidades, no se dan cuenta de que realmente la educación que se está aplicando ahora mismo, el considerar a los alumnos neutros sexualmente, el educarse como si fueran seres andróginos, sin tener en cuenta sus peculiaridades de feminidad y masculinidad, está conduciendo a desigualdades, está conduciendo a injusticias, está conduciendo a frustración, ¿no? De manera que yo creo que la educación diferenciada realmente actualmente, en el siglo XXI, es un modelo educativo al que le ha llegado su momento. Decía Víctor Hugo: no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su momento. Es el momento de la educación diferenciada. ¿Siglo XXI, 2025? Sí. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. En cuanto a los estereotipos, la discriminación, el rendimiento académico, bueno, tenemos estadísticas, tenemos estudios que demuestran que no discrimina, los estereotipos no se radicalizan, en fin, no nos salen niños raros. Entonces, ¿por qué digo que es el momento de la educación diferenciada? Porque ahora mismo tenemos una crisis de identidad fortísima, fortísima, como no ha habido nunca antes. Es decir, ¿quién soy yo? Es el aullido emocional más extendido en la sociedad actual. No sabemos quiénes somos, los niños y los jóvenes, sobre todo, porque ha habido una mutación antropológica, una alteración en los principales códigos simbólicos. Se estableció una nueva metafísica, una nueva ética, especialmente por leyes, las leyes relacionadas con la familia, que bueno, no son prácticamente ninguna, pero la ley de igualdad, la ley del aborto, la ley de adopción de parejas de homosexuales, las leyes en general, son leyes que utilizando un lenguaje muy performativo, un lenguaje teatralizado, que es un lenguaje muy manipulador, hace parecer muy progresista y moderno ideas que realmente son perversas y algunas bárbaras porque destruyen la antropología del ser humano, ¿no? O sea, se está atacando a las tres dimensiones básicas del ser humano: la dimensión física, porque se niega que exista una identidad sexual biológica, se niega que nazcamos hombre o mujer, se supone que es una construcción cultural que depende de nuestra libertad, la identidad sexual depende de nuestros sentimientos y emociones, ¿no? La dimensión intelectual, porque todo se cifra en los sentimientos, las emociones, los deseos, incluso la libertad es dar rienda suelta a los impulsos más básicos, y también la trascendencia. No estamos perdiendo la visión espiritual de la vida, ¿no? Ciframos nuestra redención en las tecnologías, con el transhumanismo, nos hemos emancipado de Dios, ya no nos hace falta. Y bueno, pues decía Dostoyevsky que cuando Dios no existe todo está permitido, ¿no? Y con esta desestructuración del ser humano, pues ahora mismo lo que nos hace falta es un modelo educativo que sepa dar respuesta justo a esa pregunta: ¿qué es el ser humano? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un varón? ¿Qué es una mujer? Una educación diferenciada por sexo da respuesta a eso, porque sencillamente en un colegio masculino se sabe que ese alumno tiene unas peculiaridades innatas biológicas, que el sexo es constitutivo de la persona, que la alteridad sexual existe y que desde la 8ª semana de gestación, cuando el pequeño cerebro se deja influenciar bien por unas hormonas, la oxitocina, los estrógenos, o bien por la testosterona, pues tenemos un pequeño cerebro que va a tener unas inclinaciones innatas. No existe un predeterminismo biológico, evidentemente, pero tenemos que tener en cuenta esas diferencias biológicas
matemáticas para ser justos, para encauzar ciertas tendencias, por ejemplo, la agresividad de los muchachos, que es superior a la de las niñas porque tienen 20 veces más testosterona, y esa agresividad hay que encauzarla porque puede ser una energía generativa maravillosa y una energía para superación de obstáculos increíble. En las niñas hay otras, otras habilidades que habría que despertar, pero si no sabemos que están dormidas, pues no podemos ayudarles, ¿no? Entonces, ese conocimiento de la biología nos ayuda a ser más justos y, digamos, biológicamente respetuosos. Por ejemplo, ¿cómo en el aula tener en cuenta estas diferencias ayudaría a un varón, a un niño, en primaria o en secundaria? ¿De qué manera, si súper práctica, un docente toma en cuenta estas diferencias y el resultado es que el niño es ayudado en lugar de ir peor? Sí, bueno, en relación con los varones es una pregunta importantísima, porque ahora mismo, el fracaso escolar está protagonizado por varones, el abandono escolar está protagonizado por varones, 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son de varones, los varones repiten el doble, a los 15 años el chico tipo va por debajo de un curso por debajo de la chica tipo, saben menos idiomas, salen menos al extranjero, a la universidad nos están llegando un 40% de varones solamente, frente a un 60% de mujeres, y están en una espiral descendente cada vez más profunda. Los varones son los grandes incomprendidos del sistema educativo actual, por un motivo muy sencillo, y es que estamos viviendo el momento de las mujeres en todos los ámbitos, aunque nos quieran hacer parecer como víctimas y pobrecitas que necesitamos ayudar, las mujeres nos estamos comiendo. El mundo educativo, desde luego, es nuestro, con un éxito total y absoluto. Las mujeres lo tienen muy claro, lo que quieren académicamente hablando, están progresando muy bien. Pero el varón no, porque se está encontrando con un mundo educativo que está feminizado. Está feminizado porque nunca hemos tenido tantas profesoras, tantas mujeres en el ámbito educativo y tanta ausencia de modelos de masculinidad, justamente, tanto en infantil como primaria y secundaria, pero también en la universidad se está empezando a producir ese fenómeno. Y se ha establecido además el ideal femenino en las aulas. Digamos que se está exigiendo al varón que sea como una niña defectuosa. Ahora mismo los varones están sufriendo, digamos, una mística, un patrón, un marco, un arquetipo en el que tienen que encajar para ser válidos, y en el colegio y fuera del colegio lo estamos viendo, ¿no? O sea, ser varón ahora mismo, ser hombre, es algo complicado porque pesa sobre él una presunción de maldad, de violencia, de ser perjudicial, de ser perturbador, de manera que ese mensaje lo están recibiendo en el colegio también. Es decir, cuando eres competitivo, cuando eres agresivo, la agresividad se confunde con violencia cuando no tiene por qué ser así, ¿no? Cuando eres muy impulsivo, ¿no? Porque los muchachos tienen un crecimiento muscular que no tienen las niñas, por ejemplo, entre los 6 y los 12 años tienen ese crecimiento muscular y necesitan mucho más movimiento, pues entonces, el mensaje que reciben es: hay algo malo en ti. Y eso es tremendo para los niños, ¿no? Porque realmente no se atreven a ser niños, hay como miedo a ser varón, ¿no? Porque no se asimilan a las niñas. Y hay una tendencia, digamos, en el ámbito escolar, a asimilarles a las niñas, a que sean como las niñas. Digamos que se pretende rescatarles de su masculinidad, de ese calificativo terrible de masculinidad tóxica, horroroso, o se pretende rediseñarles como si fueran niñas, y esto genera mucha frustración, mucho desencanto, y muchos niños acaban tirando la toalla porque no son comprendidos. Entonces, sistemas pedagógicos que ayuden a los varones actualmente, lo ideal sería la comprensión de su biología, comprender que son más movidos, más inquietos, más indisciplinados, competitivos, que su sistema es más deductivo que inductivo, que retienen mejor los datos objetivos, que necesitan moverse, mover una pierna, mover las manos, tener un lápiz, mesarse los cabellos, que no son necesariamente hiperactivos, sencillamente el recreo para ellos es una zona de expansión que necesitan dar 20 vueltas al patio antes de sentarse en una silla, que para ellos puede ser una tortura frente a una niña que está perfectamente a gusto en una silla sentada durante 6 horas, cogiendo el lápiz y haciendo una letra pulcra, y porque no tienen ese crecimiento muscular. Las niñas, al contrario, sienten alivio biológico comunicándose, y eso no suele dar muchos problemas en el aula, pero ese movimiento del muchacho pues sí puede crispar mucho un ambiente, sobre todo si el profesorado es femenino, ¿no? De manera que lo ideal para los muchachos ahora mismo, para los varones, sería comprender esa biología, comprender que son distintos, modelos de masculinidad en las aulas, por ejemplo, que aumentar el profesorado masculino, pero esto no se está haciendo. O sea, por ejemplo, si nuestras niñas no van bien en matemáticas, porque los documentos PISA demuestran que van siempre un poquito por debajo de los chicos en matemáticas, la única asignatura, ¿no? Pues nos volvemos locos, tomamos 1000 iniciativas administrativas, políticas, escolares. En la universidad, de hecho, en la Carlos III, en el campus de Leganés, tenemos un
un programa solamente para niñas de primaria y secundaria, para que luego puedan acceder más a carreras técnicas, porque efectivamente las mujeres no asumen tanto las carreras técnicas como los varones, ¿no? Y tenemos un grupo solo de niñas. Es curioso porque es una universidad pública y es un programa que es solo y exclusivamente para niñas. Se les enseña matemáticas, se les enseña tecnología, se les enseña telecomunicaciones. Y este mismo sistema, si se aplica a un colegio privado, se considera discriminatorio, estereotipado, anticuado. Entonces, en una universidad pública es algo progresista, pero en un colegio privado es algo retrógrado. Es una paradoja, ¿no? Ahora mismo que estamos viviendo muy peculiar. Claro, el tema de los niños y su masculinidad. Les faltan seguramente modelos para aprender esa masculinidad. Entonces esto nos lleva a otro tema también antropológico de enorme calado, que es la cuestión de la paternidad. Y tú también has escrito mucho y has pensado y has comunicado mucho sobre esta cuestión en términos de una paternidad, pues de alguna forma proscrita, escondida, obviada. Entonces, ¿esto qué perjuicios tiene? No solo para los niños, sino incluso para la sociedad, sí, para la educación. Sí. Bueno, estamos viviendo un momento en el que los padres son prescindibles, ¿no? Totalmente, se les considera prescindibles, absolutamente. Yo recuerdo que Charles Peguy en el siglo pasado decía que ser padre era ser un aventurero en el mundo moderno, porque todo estaba salvajemente en su contra. Bueno, pues hoy en día no es que sean un aventurero, es que hoy ser padre loco, y ejercer total. La función paterna es ser un héroe, ser un santo, ser un loco, ser un atrevido, ir contracorriente, porque se les considera prescindibles. Yo creo que el calificativo que se aplica ahora mismo a los padres es prescindibles, porque son prescindibles en realidad, lo son desde el punto de vista físico. Las mujeres ahora mismo, por técnicas de reproducción asistida, podemos tener hijos sin padre, lo cual es terrible porque les estamos negando sus raíces, ¿no? Su genealogía, esa parte de la historia, esas páginas del prólogo del libro de su vida paternas, ¿no? Pero podemos prescindir, o estamos prescindiendo también simbólicamente, sobre todo. Y se le está también exigiendo al padre, antes decía, a los chicos, a los varones, se les exige que sean como niñas. Al padre se le está exigiendo que sea como una mamá bis. Se le exige que adopte un patrón empático, cariñoso, sensible, emotivo. Es maravilloso todo eso. Yo creo que ha sido una enorme ganancia, ¿no? Desde la Revolución del 68, a exigencia de las mujeres exigieron ser comprendidas por los hombres y que el hombre se feminizara un poco en el sentido de que mostrara más los sentimientos, tuviera más inteligencia emocional, más empatía, se sumergiera más en el mundo de la crianza y educación de los hijos. Y eso lo hemos conseguido porque tenemos hombres mucho más expresivos emocionalmente, hombres que dicen un te quiero a un hijo varón y le dan un abrazo. Es decir, eso ha sido un avance innegable, pero no se le permite al padre que sea o que ejerza esos atributos clásicos buenos, positivos, que tenía la paternidad para dar fortaleza, para dar seguridad, para dar protección a los hijos, ¿no? Para dar firmeza, esa sensación de firmeza, esa sensación de estoy aquí y sostengo las columnas de tu mundo. Porque eso, como está relacionado, ese dar seguridad y protección del padre está relacionado con los límites, con la autoridad, con el no, que es un regalo, con el ejercicio de la frustración, que debería ser un derecho fundamental de la infancia, el derecho a ser frustrado por un padre, ¿no? Para que los niños aprendan a gestionar esa frustración, a que aprendan que no se puede todo en la vida, que sepan levantarse ante los obstáculos. Pues todo eso se considera tóxico. Entonces al padre se le exige que sea como una mamá bis. Hay desconfianza hacia el padre. Y cuando no hay un padre que ejerza esa función paterna, pues tenemos una serie de consecuencias. Se ha demostrado que la ausencia paterna, ya sea física o sea simbólica, hay padres que están presentes físicamente, pero simbólicamente no ejercen de padres, pues porque asumen muchas veces bien intencionadamente el rol materno y no se atreven a ejercer ese rol paterno tan necesario para los hijos. Pues hay muchas estadísticas que demuestran que la ausencia paterna está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales, desde delincuencia, drogadicción, abandono del hogar, fracaso escolar, embarazos de adolescentes. Ausencia paterna, es terrible. De hecho, el informe del fiscal de menores del año pasado en España, el retrato del delincuente tipo menor era joven, varón, sin padre. Pero son datos que, sin embargo, no se les presta mucha atención o ninguna atención más bien, porque claro, el padre es un varón, los varones en España no tienen problemas, sino que son el problema, de manera que esta ausencia paterna está generando muchísimos problemas. Tenemos una sociedad en la que, como decíamos antes, tenemos un problema antropológico
antropológico del concepto de ser humano, y la mujer también se ha desfeminizado muchísimo y tenemos una mujer muy reacia al afecto materno y al autosacrificio por los descendientes, y esto es disfuncional, nos puede llevar a desaparecer como sociedad, ¿no? Cuando una mujer es reacia a ese afecto materno y renuncia a su parte materna, no tener hijos físicamente, sino también esa capacidad de maternizar que tenemos, aunque sea espiritualmente. Pero la desaparición del padre es una desaparición trágica, porque es una desaparición de la ley simbólica de la familia, es una desaparición del orden de filiación, y nos retrotrae a épocas precivilizatorias. Digamos que el padre es el que inicia la civilización porque es el que impone los límites más inflexibles, ¿no? Las madres también nos corresponde poner límites, pero siempre lo hacemos con más flexibilidad, frustramos menos, esos no son más flexibles, ¿no? Mientras que el padre es el que establece esa ley y es lo que permite la civilización. De manera que un hijo o una hija con ausencia paterna es un hijo o una hija, o un alumno en el colegio se está viendo con mucha claridad, es un alumno que está invadido por el estilo femenino maternal. Que el estilo femenino maternal es muy bueno, pero por sí solo no es óptimo, porque es un estilo que tiende más a endulzar la realidad, es un estilo más de adaptación al niño, es un estilo más niñocéntrico, que busca más el bienestar del niño. Entonces, cuando el niño vive en un útero materno extensible hasta el infinito, no sufre, no supera obstáculos, no se frustra, y cuando se enfrenta con la realidad, ya sea en el colegio o ya sea en la sociedad, pues ahí tenemos las cifras, ¿no? Pues el suicidio, por ejemplo, entre jóvenes de 14 a 45 años es la primera causa de mortandad actual, porque muchas veces no saben gestionar una frustración a la que no se han enfrentado en su casa. Claro, el efecto de ese paidocentrismo es que el niño no quiere crecer. Yo tampoco querría, o sea, si estoy situado en el centro de un cosmos donde todo gira en torno a mí, ¿yo para qué voy a querer crecer? Si estoy en la gloria bendita. Necesito que alguien me rete, me desafíe, me haga experimentar los límites, y ese es el padre. Exactamente. Todo niño, toda niña quiere, digamos, prolongar los mecanismos biológicos intrauterinos, ¿no? Pues hemos tenido las madres 9 meses en el seno materno y les hemos hecho adictos al placer. No han pasado hambre, no han pasado frío, han estado con bienestar absoluto, y cuando nacen quieren prolongar esos mecanismos. Y las madres muchas veces les proporcionamos esa prolongación porque no queremos que sufran, ¿no? Somos, en fin, el amor materno, que es algo maravilloso, pues si se excede en el espacio, en el tiempo, en la cantidad, en el apego, pues puede ser muy limitativo también. Entonces, diríase que la maternidad está hipertrofiada, y entonces uno podría pensar, bueno, lo bueno para la sociedad es que esos valores pues estarán impregnándolo todo. Los valores propios de la maternidad, que tú decías, pues la acogida, la atención al otro, el cuidado por el otro, pues deberían estar muy presentes en nuestra sociedad. Sin embargo, uno mira el mundo en el que estamos y realmente no es así. O sea, que esos valores maternos no están impregnándolo todo. Ahora que se habla tanto de acoger, de ayudar, también en el ámbito de la inmigración, con toda razón, pues acoger y proteger al débil. Pero no está eso muy extendido, ¿no? Es que cuando tú sobreproteges a un niño, cuando le das todo lo que quiere, como quiere, cuando quiere, ese niño se vuelve un niño rey, es el pequeño tirano. Caemos en una bebelatría, en un filiarcado, y ese niño sí que es tóxico realmente, porque es un niño que no desarrolla la empatía porque no ha sufrido, no ha pasado hambre, no ha pasado frío, no ha pasado ningún tipo de obstáculo, y por lo tanto no puede comprenderlo en otros. Además, es un niño en torno al cual gira todo el universo. Curiosamente, las madres, en cuanto a los varones, las madres que atienden exhaustivamente a los hijos están generando machismo, porque luego esos chicos varones van a exigir al resto de las mujeres lo que hizo su madre con ellos, que les den todo lo que quieren, cuando quieren y como quieren, ¿no? Y en relación con los varones, además, es especialmente trágico porque un padre, sobre todo, frena los impulsos, la impulsividad masculina, ¿no? Digamos que las niñas, cuando se hacen mujeres, cuando tienen preparado su cuerpo para ser madres, hay una serie de cambios neuroquímicos y neurocerebrales que las hacen más responsables, las hacen madurar. La niña se convierte en mujer. Mientras que eso no sucede con los varones. Entonces tenemos un pequeño varón que sí nace varón, la sexualidad masculina impresa en cada una de las células de su cuerpo, pero no podemos decir, como tú decías antes, estamos infantilizados, no podemos decir que sea un hombre, es un varón. Y nos estamos encontrando con varones en cuerpos de hombres, de 30 años, de 40 años, de 25 años, pero infantilizados, ¿no? Dicen los psiquiatras, lactantes psíquicos, porque no han madurado, y sobre todo el problema del varón que no madura es que no ha tenido esos ritos iniciáticos que les proporciona el padre y que van sobre todo en la dirección de favorecer el autocontrol de los impulsos, ¿no? Un varón que no controla sus impulsos no se transforma en hombre.
Porque ahora mismo hay mucha tendencia a decir los hombres son pervertidos, los hombres son depredadores, los hombres son... No, eso es una perversión o una caricatura del hombre. El hombre se caracteriza por su autocontrol, precisamente, por ser servidor de la vida. El hombre da la vida por las mujeres, por protegerlas, por darles seguridad, no les quita la vida. Entonces hay que tener en cuenta que la ausencia paterna está provocando, con esa falta de ritos iniciáticos, de validación de la masculinidad, de ayudar a ese pequeño varón a que encauce la agresividad de formas creativas y no violentas, que encauce esa agresividad al servicio de los demás con una fortaleza moral, ética, espiritual fuerte, pues esa ausencia de padre está provocando pues varones muy desinhibidos y que no controlan los impulsos. A ver, en este rápido repaso antropológico, pero muy completo, la verdad, y muy profundo, hemos tocado la maternidad, la paternidad, y yo ahora quisiera abrir el melón de la masculinidad y feminidad en general, sin pensar en la prolongación natural de cada uno de esos dos aspectos, que es la paternidad y la maternidad respectivamente. Y obviamente en este sentido pues tenemos que hablar de lo que ahora está condicionándolo todo, el medio ambiente cultural que respiramos, que es la ideología de género, que justamente lo que hace es desdibujar esas diferencias entre lo que es ser varón, ser mujer. Pero te quería hacer una pregunta súper personal, porque yo también soy docente universitario. Y pues entro en las aulas donde están los jóvenes de hoy, pues que ya tienen también en sus cabezas pues toda esta visión, ¿no? No es fácil luchar con eso de una manera, eso, que no sea una lucha, que no sea una polarización, sino un deseo leal y verdadero de acompañar a los jóvenes donde están, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? Porque de hecho tú enseñas en una universidad pública, entiendo que tienes una gran variedad de alumnos, muchos de ellos pues están en los antípodas de esto que estamos diciendo aquí, no ven al varón como un depredador, están ya muy imbuidos de todos estos presupuestos culturales. ¿Cómo acercarse a ellos sin caer en la polarización, el estáis equivocados, este tipo de discursos que creo que no ayudan? Sí. Yo creo que los jóvenes ahora mismo tienen un hambre de verdad tremenda. Están con una... Lo veo en clase, nada más entrar en clase, las chicas se sitúan a un sitio, en un lado y los chicos se colocan en otro. Es decir, no hay una mezcolanza como había habido toda la vida en la universidad, ¿no? Yo recuerdo que veníamos de colegios diferenciados, ¿no? Mi generación venía de colegios diferenciados porque en España eran casi todos, y llegamos a la universidad como por fin nos podemos mezclar con el sexo opuesto, y nos mezclábamos, ¿no? Yo de hecho conocí a mi marido ahí, él estaba en cuarto, yo en primero de carrera, y vamos, tardé 2 minutos en decir, ese hombre me gusta, ¿no? Porque rápidamente esa mezclanda maravillosa. Pero ahora mismo, curiosamente, están separados, se separan ellos. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de crispación, de miedo, y desde ese miedo del varón a ser varón, a ofender, a que se pueda denunciar, a que se pueda decir que está mirando mal o que ha dicho una palabra que ha resultado dolorosa o ofensiva para una mujer, y desde el punto de vista de esa mujer que está continuamente vigilando la actitud del varón en relación con ella, es imposible que haya una relación nutricia, enriquecedora, tranquila, ¿no? De manera que yo creo que sinceramente para dar un trato respetuoso entre los sexos tenemos que retrotraernos. Yo les incito mucho, a pesar de que yo doy derecho administrativo, les incito mucho a conocerse a sí mismos. Es decir, cuando hablamos de respeto al sexo opuesto, tenemos que empezar por el respeto a uno mismo. Entonces, cuando hablamos de que el profesor tiene que tratar también con respeto a los alumnos, indiferentemente cuál sea su sexo, yo les animo a que se respeten a sí mismos y les animo a que dediquen tiempo a su propio conocimiento, a un conocimiento de sí mismos que implica un conocimiento de su identidad sexual y de su biología, y conociéndose a sí mismo podrán aceptar lo que son como hombre y como mujer, con todas sus virtudes que tienen maravillosas y todas sus habilidades, pero también con sus carencias y con sus imperfecciones que los dos sexos tenemos. Y el que no se conoce no se acepta, el que no se acepta no se ama, eso es gravísimo. Porque ahora nos encontramos con jóvenes que no se aman a sí mismos, entonces no pueden amar a otro, y tampoco a otro del sexo opuesto, evidentemente. Y lo más grave es que cuando no se aman, y esto es, en el caso del sexo femenino me lo estoy encontrando mucho, no se respetan, ¿no? Entonces buscan, por ejemplo, muchas chicas buscan en relaciones sexuales muy, muy abundantes y muy fluidas un amor, un afecto, una búsqueda de sí mismas que no van a encontrar. Entonces yo les animo a que se conozcan, que se acepten, que se amen, que se respeten, ¿no? Decía Santo Tomás de Aquino, solo si me amo a mí mismo puedo resistirme a aquello que podría destruirme.
es que les pueden destruir tantas cosas ahora mismo. La ideología de género, las políticas identitarias, el movimiento woke, el feminismo radicalizado, antimasculino, porque a la vez es antimaternal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese conocimiento de uno mismo es algo que yo les transmito en cuanto puedo, aunque dé clases de sanciones administrativas, o sea, rápidamente les intento lanzar la idea de que, por favor, vamos a ver, calma. O estamos dando clase y siempre, en fin, venga las chicas, que son muy parranchinas, venga los chicos, que estáis... Entonces, intento marcar esas diferencias sin ofender o sin estereotiparlas, pero marcando que, vamos a ver, que somos distintos, que somos diferentes, que no pasa nada, que esto es así, que vamos a darle más fluidez, vamos a ganar otra vez el asombro. Me encantaría que ganaran el asombro, ¿no? El asombro ante el sexo opuesto, es decir, libraros de prejuicios, sed más humildes y dejaros asombrar por el sexo opuesto. Lejos de críticas, de censuras, las diferencias no son defectos necesariamente, son diferencias que nos pueden enriquecer muchísimo. Es que si nos dejamos asombrar por el sexo opuesto, nos vamos a asombrar mucho, porque es que somos muy distintos, ¿no? En forma de ver la vida, de reaccionar ante idénticos estímulos, ¿no? Y eso hay ahora mismo una tendencia en que cuando hay una diferencia hay una crítica. No, déjate asombrar, porque si te dejas asombrar te vas a poder enriquecer. Lo que no nos estamos dando cuenta ahora mismo es que las mujeres que estamos tan empoderadas nos hemos masculinizado una barbaridad, y eso ha sido muy bueno, es decir, realmente nos hemos dejado... luchando en cierta medida este feminismo que lucha contra el hombre, realmente es un feminismo que ha ido abarcando, ha ido succionando lo bueno del hombre. Nos hemos vuelto competitivas, objetivas, grandes profesionales, ¿no? Que eso ha sido fantástico. Entonces, es decir, tenemos una absorción de la masculinidad que viene encajada con nuestra feminidad, eso sí, sin perder nuestra esencia femenina, pues nos hace más completas. Y el varón igual, el varón se ha feminizado porque ha adquirido esa empatía, esa sensibilidad, ese emotivismo, esa capacidad de expresión emocional que no tenía. Y bueno, pues si no pierde esa esencia masculina, también es muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que hemos tenido un movimiento pendular y ahora mismo yo creo que es el momento oportuno para llegar al equilibrio. Qué bueno. Pues mira, María, te voy a ir lanzando una serie de preguntas así de una forma muy ágil y tú te vas a ir capeando el temporal. A ver, son temas diversos, todos relacionados obviamente con lo que nos ocupa ahora. Y te preguntaría así para empezar, un poco para ponerte a prueba, ¿cuál es la diferencia más evidente que observas entre cómo aprenden los chicos y las chicas en el aula? Aunque has hablado mucho de estas cosas, pero así en síntesis. Bueno, la diferencia, digamos, que es mayor cuanto más pequeñitos son, porque la gran diferencia inicial es el movimiento. Es decir, cualquier padre, cualquier madre sabe que no es lo mismo cambiar un pañal a un bebé varón que cambiar un pañal a un bebé que es niña, que ya tiene cierto movimiento, ¿no? A un niño hay que bloquearle con la rodilla, más o menos, ¿no? Mientras que una niña pues se deja más, ¿no? El movimiento, porque ese chico tiene una testosterona que le genera un crecimiento muscular que le hace moverse y que le hace sentir alivio biológico moviéndose, de manera que es necesario favorecer ese movimiento, ¿no? En las niñas el alivio biológico es comunicándonos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las hormonas. Entonces, la gran diferencia es, aparte del movimiento, también el crecimiento, digamos, de ese pequeño hemisferio izquierdo que en los primeros años de educación, en la educación infantil y primaria, tiene una importancia radical y que se está ignorando, ¿no? Ese pequeño hemisferio izquierdo que madura mucho antes en las niñas que en los niños. Hay pruebas maravillosas con bebés de 20 meses que demuestran que las niñas a los 20 meses triplican en vocabulario los varones. Luego los varones nos igualáis en vocabulario, pero difícilmente nos vais a igualar en velocidad al hablar. Luego, a los 2 años, prácticamente todo lo que dice una niña es inteligible. Llega una niña del colegio y le puedes preguntar y te cuenta su vida. Llega tu hijo varón del colegio con 2 añitos o con 3 y le preguntas si es un bien, un mal, en fin, ¿no? Hay que identificar los problemas que hay más allá, ¿no? De ese bien o de ese mal que nos ha dicho ese varón, ¿no? Entonces la expresividad lingüística del varón no es la misma. La psicomotricidad fina es distinta. La niña nace con una psicomotricidad distal que coge el lápiz con mucha facilidad desde que es muy pequeña y hace una letra pulcra desde el primer instante. Yo, por ejemplo, ahora con alumnos de 20 años, leer
un examen de un varón, pues a veces les tengo que llamar por teléfono y que me lo lean ellos, porque es que no entiendo su letra y tienen ya una edad universitaria. El varón nace con una psicomotricidad axial desarrollada, que es la del lanzamiento de objetos, pero eso no se lo piden hacer en el colegio. Entonces, bueno, hay tantas diferencias, no tener en cuenta estas diferencias nos conduce a injusticias, a discriminación. Es decir, cuando dicen, es que la educación diferenciada discrimina, no, perdón, lo que discrimina es tratarles como si fueran neutros sexualmente. Usted está discriminando a un niño que necesita movimiento, está discriminando a una niña que necesita más tranquilidad. Entonces, el movimiento, por ejemplo, del varón es muy incomprendido también, y también hay una diferencia también esencial, es en el autocontrol. Lo comentábamos antes, ¿no? Las niñas se autocontrolan mucho más, está demostrado que aprenden antes a ir al baño solitas, guardan mejor una fila con más paciencia, en fin. Además huyen del conflicto porque eso implica romper las relaciones sociales, y las mujeres somos humanizadoras, socializadoras, o sea, necesitamos la relación social para vivir, y el conflicto, pues, digamos que nos rompe nuestra seguridad, ¿no? Mientras que el varón es mucho más impulsivo porque tiene el córtex frontal menos desarrollado, y entonces no puede inhibir los impulsos, no puede aplazar las gratificaciones, entonces por eso los límites y la autoridad son tan importantes para el varón. Entonces las diferencias son muchísimas y hay que atenderlas todas, porque si no caemos en la injusticia, en la discriminación, en la desigualdad, en la incomprensión y sobre todo en la frustración, ¿no? De no sentirse comprendido en el ámbito escolar, por ejemplo, está siendo muy, muy frustrante y muy doloroso. ¿Qué aconsejarías a unos padres que tienen que lidiar, bueno, como cualquiera de nosotros que tenemos hijos varones, con esa, entre comillas, inexpresividad del varón? ¿Qué tal en el colegio hoy? El ejemplo que tú ponías. Bien, ¿cómo lidiar con eso? Sí, bueno, pues yo creo que nos hace falta tiempo con los hijos. Siempre se ha dicho, más vale la calidad que la cantidad. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Yo creo que hace falta cantidad de calidad. Cantidad y calidad, las dos cosas. De manera que en relación con el varón hace falta muchísima observación. Tenemos que observar a ese pequeño varón que viene y que nos ha dicho que está todo bien, pero que le percibimos triste, se cierra en su habitación, se va al sótano, quiere estar con las pantallas. Hay que observar, ¿no? Porque de la observación, especialmente las madres que tenemos este sexto sentido y que sabemos interpretar el tono de voz, sabemos interpretar los gestos, sabemos rápidamente si le pasa algo o no le pasa, si hay algo detrás, ¿no? Entonces, intentar una comunicación con el hijo desde el punto de vista verbal es muy complicado. Es muy complicado. A una niña le dices ¿qué te ha pasado hoy en el colegio? Que te veo triste, y es una fuente de información. Lo normal es que haya que poner una espadadrapo por la boca casi. Y decir, vamos a ver, niña, pero un varón no, porque entre otras cosas no sabe expresar sus sentimientos y muchas veces confunde el malestar, la tristeza con enfado. Es decir, él manifiesta tristeza con enfado. Entonces llega a casa enfadado y pega un portazo, y entonces entramos en un bucle. Has pegado un portazo, ahora te castigo porque eres no sé qué, y entonces empezamos a calificarle y nos estamos equivocando, porque ese portazo, ese enfado, está mostrando que hay un problema de tristeza, de desengaño. Entonces, yo siempre digo, hay que intentar quererles más cuando menos lo merecen, porque es cuando más lo necesitan precisamente. Todas esas manifestaciones masculinas son manifestaciones de que hay algo detrás. El padre tiene un papel importantísimo ahí. Nosotras con este sentido de captar algo, ¿no? Yo recuerdo un sacerdote amigo mío que era psiquiatra, que ya falleció, me dijo, me preguntó por uno de mis hijos y me dijo, yo le decía, este hijo, fenomenal, ningún problema. Y un día me dijo, cuidado con los que no dan problemas. Es decir, cuidado con el que está siempre callado, que no da problemas, porque ese mundo interior, ahí hay algo. Si no pasa nada, es que a lo mejor está pasando algo, ¿no? Que puede, digamos, porque normalmente atendemos a los problemáticos. Los hijos problemáticos estamos encima de ellos y por lo tanto controlamos la situación, pero como vamos dejando de lado al no problemático o al que está callado o al que no dice nada, pues al final eso estalla, ¿no? Entonces, en relación con los padres son los que tienen la posibilidad, en relación con los varones, digamos, de abrir ese mundo interior. ¿Cómo? Haciendo cosas juntos. Por eso digo, más vale calidad que cantidad. No, por desgracia, porque esta sociedad es muy compleja y cuando tenemos los hijos en edad escolar estamos en plena promoción profesional, pero hay que dedicarles tiempo, porque es el padre el que haciendo cosas juntos puede conseguir que ese niño hable. El niño no va a hablar si le haces un interrogatorio. El niño va a hablar si te estás dando un paseo con él, si estás llevándole en coche a algún sitio, si te estás subiendo una montaña. Entonces, mientras vas en coche con él, que no hay un contacto visual que le puede resultar intimidatorio, es cuando a lo mejor empieza a contarte algo, o cuando estás jugando con él al fútbol y haces un descanso. Entonces el padre ahí tiene un papel importantísimo, ¿no? Entonces hay que ser traperos del tiempo, ¿no? Decía Gregorio Marañón cuando le preguntaban ¿cómo puede ser padre, filósofo, escritor, médico? Traperos del tiempo, buscar esos pequeños retales y para ir observando e ir intentando que nos vaya dando información sin tener que interrogarle.
Qué bueno. Y ahora, un consejo para docentes. Un docente o una docente, una mujer que está en el aula, sí, lidiando con un grupo de alumnos, de chicos, y cómo lidiar con esa incapacidad, entre comillas, para concentrarse que tienen. Cómo gestionar un momento en que ya han desconectado, no sabes qué hacer. ¿Qué le dirías a esa profesora, a esa maestra? Sí. ¿En relación con los varones o en relación con los varones, en relación con los chicos? Varones? Bueno, es que en relación con los varones necesitan... pues necesitan modelos masculinos, necesitan un profesorado masculino en muchos aspectos, ¿no? Pero cuando el profesorado es femenino y tienen que lidiar con un varón de 12 años, por ejemplo, pues los varones necesitan más tensión, necesitan confrontación, necesitan que les plantees retos, necesitan competitividad, o sea, necesitan un estilo muy distinto al de las mujeres, ¿no? A un grupo de niñas les gusta ser comunicativas, solidarias, hacer grupos para hacer un trabajo y no enfadarme con mi compañera y que todo vaya bien y que, en fin, compartir. A los chicos les gustan los retos, están muy jerarquizados, que haya cierta tensión, cierta confrontación, cierto estrés en el aula es muy bueno porque les mantiene despiertos. Los chicos tienen una facilidad inmensa para meterse en la zona cero, es decir, los hombres podéis poner en punto muerto ese cerebro y quedaros mirando al infinito con esos ojos que dejáis en blanco y decir que no estáis pensando en nada, y es verdad que no estáis pensando en nada, y yo lo veo en mi aula continuamente. Yo veo a mis alumnos que en un momento dado no están pensando en nada. Digo, a ver, fulanito, ¿qué acabo de decir? Y yo les digo, ya estabas en la celda cero, ¿verdad? Sí, estaba en la celda cero. Bueno, pues es que las mujeres nos cuesta mucho porque utilizamos un tono de voz mucho más suave, gritamos poco. Entonces, hay estudios incluso que demuestran que el tono de voz femenino adormece a los muchachos. Es algo de la naturaleza, ¿no? Maravilloso para que la madre pueda dormir a ese pequeño bebé, ¿no? Pero yo muchas veces veo a mis alumnos que se me adormecen en el aula, precisamente. Y yo ya no puedo gritar porque me operaron de las cuerdas vocales, precisamente. Porque yo ya gritaba, intentaba mantener el movimiento para mantenerlos despiertos, pero bueno, eso era imposible. Yo, sean chicos, sean chicas, sea la edad que sea, pero por ejemplo si están en la edad universitaria, el consejo que yo siempre aplico es el que nos dio la Santa Teresa de Calcuta en el 50 aniversario de Naciones Unidas, que la invitaron a clausurar un simposio que se hizo sobre liderazgo y sobre cómo formar a los alumnos para ser líderes de servicio, ¿no? Y ella subió 3 segundos a la palestra y dijo, ¿queréis formar líderes? ¿Queréis que vuestros alumnos sean líderes? Y dijo, ¿pero conocéis a vuestros alumnos? ¿Pero amáis a vuestros alumnos? Porque si no les conocéis, no les podréis comprender. Si no les comprendéis, no habrá confianza. Si no hay confianza, no habrá cambio. Si no les amáis, pues no pondréis pasión en lo que hacéis. Si no ponéis pasión, no asumiréis riesgos. Si no asumís riesgos, no habrá cambio. Y se bajó. Y eso fue todo. Entonces, esas son las 2 cuestiones básicas y esenciales en el alumno. Conocemos al alumno, amamos al alumno. Y cuando decimos conocemos que es un varón y que es una mujer y que son distintos, y amamos al alumno evidentemente no con demagogia, sino somos capaces de amarle y por lo tanto arriesgarnos a que nos odien, porque les enfrentamos a la verdad, porque les ponemos límites, porque les decimos esto no es así. Entonces, ese es el gran secreto, ¿no? Conocer al alumno y amar al alumno en singular, en su feminidad, en su masculinidad, con sus nombres y apellidos. Eso es muy difícil, hay que tener mucha vocación docente. Me cuesta creer que se te duerman los alumnos en clase. Pero bueno, dicho de paso esto, te preguntaría también, o te diría, entonces educar diferenciadamente no es simplemente poner en espacios separados, sino dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, en definitiva, ser justo con cada uno. Lo que tú necesitas, pues voy a esforzarme por dártelo. Por eso ese conocimiento. Necesito saber qué tienes tú de específico en cuanto varón, en tus procesos de aprendizaje, etcétera, qué tienes tú de específico como mujer. Claro. También para tomarlo en cuenta, contar con ello, con tus potencias, ver también cuáles pueden ser tus carencias, etcétera, ¿no? Esto es así. Exacto. No es separar físicamente. De hecho, se puede aplicar una educación diferenciada por sexo en aulas mixtas, perfectamente, ¿no? Yo creo que ese sentido común, hubo un momento en España en el que existió. Había aulas mixtas en las que el profesor sabía perfectamente lo que era un varón y lo que era una niña. Y ese niño movido e inquieto le decía, en un momento dado, vete al director y dile que te dé 4 gomas y 3 cartuchos de tinta. Y esa carrera que se pegaba el alumno, pues ya le había tranquilizado y sabía que esa niña que estaba calladita, pues había que elevarle la autoestima y que había que... En fin, había más sentido común. Sencillamente, si es que es sentido común.
Decías antes que las niñas, se dice, y bueno, las estadísticas supongo que lo refrendan, eligen menos estudios de STEM, de ciencias y de qué se puede hacer en el ámbito escolar, si es que es necesario hacer algo para que elijan más ese tipo de estudios. Vamos a ver, se está haciendo todo, se está haciendo todo. O sea, estamos volcados en las niñas, estamos haciendo planes de igualdad. En los colegios se les dan clases especializadas, en las universidades tenemos los programas de mujeres y tecnología, mujeres y telecomunicaciones, mujeres y ciencia, en fin, en la OCDE, todo gira en torno a las niñas y las STEM, porque siguen sin acceder a carreras técnicas, porque siguen ahora mismo sin querer acceder a carreras técnicas. Es que ahora mismo es tan sencillo como eso. Es decir, después de todas estas medidas administrativas, políticas, educativas que estamos haciendo, siguen sin acceder a carreras técnicas. ¿No será que ellas no quieren? Sencillamente. Y habrá que respetarlo. Claro, tenemos menos ingenieras que en los años 70 y 80. Y en los países nórdicos, en Finlandia, en Suecia, son los países con menos ingenieras del mundo. Porque son los países con mayor equidad en las aulas del mundo. Y entonces la mujer se siente libre de decir, no quiero ser ingeniera. Vamos a ver. Hay otro dato muy curioso, y es que las ingenierías a las que sí van las mujeres son las ingenierías relacionadas con el ser humano. Las ingenierías biomédicas, por ejemplo, hay muchas más mujeres que en una ingeniería de telecomunicaciones o en ingeniería industrial. Porque, claro, al fin y al cabo la mujer es, como decía San Juan Pablo II, humanizadora de la sociedad. O sea, esa huella psicológico-materna que tenemos, ese hecho de poder estar programadas para traer vida al mundo, lo desarrollemos o no, al final nos hace pues inclinarnos hacia el ser humano, ¿no? Educación y sanidad plagado por mujeres. O sea, somos la plaga total y absoluta, ¿no? Ingenierías no. Bueno, pues dar libertad a la mujer, ¿no? Que haga lo que quiera ya. Ahora es el momento de sí intervenir en políticas educativas, administrativas necesarias para que nuestros muchachos vayan a carreras más humanísticas, por ejemplo, educación. No tenemos profesores masculinos. Necesitamos profesores masculinos porque nuestros hijos varones necesitan modelos de masculinidad equilibrada y no los tenemos. ¿Hay alguna zona del mundo donde se estén revirtiendo estas dinámicas sociales, por ejemplo, donde la paternidad esté volviendo a recuperar su lugar, se la vuelva a revalorizar, o no sabes si esto se está produciendo ya? Bueno, sí, vivimos en un mundo, el mundo occidental de los países desarrollados es un mundo de desiertos de paternidad, ¿no? En Estados Unidos, 1 de cada 3 jóvenes crece sin su padre, 2 de cada 3, estamos hablando de minorías, 2 de cada 3, o sea, son 25 millones de jóvenes creciendo sin su padre, que es una cifra superior a la de enfermos de Alzheimer, SIDA y cáncer juntos. Es un tsunami, es horrible, ¿no? Y en Reino Unido se hablan de desiertos, en algunas zonas de Reino Unido se hablan de desiertos de hombres porque no hay padres, sobre todo hay madres. En España, por muchos motivos, por abandono, por separación, por divorcio, por embarazos de adolescentes, pero en España en concreto, la familia, entre comillas, porque es una familia desfamiliarizada, la familia que más está creciendo es la de madre sola por elección. Y en Suecia, en Francia y en Finlandia es la familia mayoritaria, es decir, la de aquellas mujeres que tienen un hijo con técnicas de reproducción asistida, con un donante anónimo de un gameto masculino, sin padre, ¿no? Entonces, se está revirtiendo. Bueno, hay cierta iluminación al respecto en los países anglosajones, porque la problemática es tan fuerte que se han dado cuenta de que tienen que invertir al respecto, porque si no les está provocando unos gastos económicos de presupuesto de erario público, por ejemplo, en cárceles, en programas de rehabilitación, de desintoxicación, en centros de reinserción social muy fuertes, y es por la ausencia paterna, ¿no? Yo recuerdo en el 2011, cuando en agosto de 2011 en Tottenham, en esa zona de Londres, que hubo unos altercados, que salieron miles de jóvenes rompiendo mobiliario urbano, quemando coches, saqueando tiendas, y hubo 1000 procesados y se les hizo un seguimiento sociológico, y la inmensa mayoría de ellos, te puedo decir que más del 85% habían crecido sin su padre. Entonces, como consecuencia de esto, yo recuerdo que David Cameron salió a los medios y dijo, bueno, hay un nexo de causalidad entre la ausencia paterna y el comportamiento agresivo de los chicos, y tenemos que hacer algo. Y se empezaron a tomar medidas al respecto, se han empezado a tomar medidas de políticas de paternidad. Políticas de paternidad aquí en España sería imposible pensarlas, ¿no? O sea, ni siquiera se hace para la maternidad, el fomento, la promoción, pues para la paternidad, menos aún, ¿no?
Y en Estados Unidos, curiosamente, el presidente Obama, que creció sin padre, yo recuerdo que en un discurso que dio muy bonito el Día del Padre, él recordaba sus carencias, muy, muy honestamente recordaba que había tenido muchas carencias como ser humano por haber tenido un padre ausente, ¿no? Y apostó con mucha fuerza por colegios masculinos en zonas degradadas del Bronx, de Harlem, de Chicago, la inmensa mayoría niños de minorías, la inmensa mayoría afroamericanos, en los que el modelo de masculinidad les viniera, como no tenían padre, les viniera por el profesorado, ¿no? Un modelo de masculinidad equilibrada, de fortaleza y ternura, ¿no? Que consiguiera que esos chicos se transformaran en caballeros, no en señoritas, ¿no? Y el éxito ha sido total y absoluto, entre otras cosas porque estos chicos que jamás habrían soñado con ir a la universidad, las estadísticas demuestran que prácticamente el 100% acceden luego a la universidad, la inmensa mayoría becados porque son de zonas muy marginales, pero es un triunfo, ¿no? De manera que, bueno, pues sí, medidas se están tomando, pero todavía son muy singulares y bueno, en países como España, por ejemplo, ninguna. En Francia, curiosamente en Francia, estos altercados que hubo en Reino Unido, el verano pasado, no sé si lo recordáis, en Francia fueron iguales, en verano, en varias ciudades de Francia, muchos jóvenes fuera en la calle también de una forma muy salvaje. Y salió Macron a los medios también, igual que en su momento salió David Cameron, pero David Cameron se dio cuenta de ese nexo causal y salió Macron y dijo, bueno, es que hay hambre de ley. Hay hambre de ley, hay hambre de padre, hay hambre de ley del padre. La ley empieza en el hogar, por la ley simbólica de la familia, el orden de filiación, el no del padre, ¿no? Hay estudios preciosos que demuestran que cuando un hijo o una hija acepta un no de su padre, está preparado para aceptar un no de un policía, un no de un profesor, un no de una autoridad, ¿no? De manera que, bueno, pues hay hambre de padre, hay necesidad de padre, de la ley del padre. O sea, en los países anglosajones no está ideologizado este debate, el de la educación diferenciada, me refiero, sobre todo. Allí hay escuelas de chicos y escuelas de chicas con toda naturalidad, ¿verdad? Con toda normalidad. Vamos, es que no se plantea en el debate. En Reino Unido, que estuve yo hace poco, hay lista de espera en los colegios públicos diferenciados. Hay colegios públicos diferenciados. Por supuesto. Y la lista de espera es inmensa. Y no entienden el debate que estamos teniendo en España. No lo pueden comprender. No comprenden que esté tan ideologizado. No comprenden que no tengamos colegios públicos. No comprenden que la educación diferenciada se haya quedado reducida en muchas comunidades autónomas a ser un privilegio de familias que pueden permitirse el lujo de pagar un colegio privado. Alucinante. Pues María, nos gusta que todo esto que recibimos aquí, que aquí pues de tus labios la verdad es increíble, ¿no? Lo que se aprende solamente escuchándote un ratito, la de luz que proyectas sobre estas cuestiones. Pero nos gustaría también que los que nos escuchan pues puedan llevarse todas estas enseñanzas a su vida de una forma muy práctica, muy aplicable. O sea, todo esto que yo he escuchado y que ciertamente veo tanta verdad en esto, pero ahora lo quiero vivir. ¿Cómo lo vivo? Dame alguna clave súper práctica, un ejercicio pequeño que yo pueda ir haciendo pues durante los próximos 7 días o yo qué sé, o 3 días, de forma que yo, oye, pues vea que esto funciona y que aprendo y que crezco. Sí. Yo daría 2 claves. Una, nos hemos dejado convencer por la ideología de género. Pensamos que no, que a mí esto no me afecta, que los niños y las niñas son diferentes, que nos hemos dejado convencer. Muchas veces tratamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en casa igual, porque sencillamente no nos damos cuenta de que son diferentes. Muchas veces a ese pequeño varón que está subiéndose por las paredes decimos que es malo, es que es hiperactivo. No te estás dando cuenta, es un varón. Esta niña es que no calla, es una niña. Entonces, darnos cuenta, ¿no? Pararnos en ciertos momentos y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, este pequeño varón que es más inquieto, esta pequeña niña que es... Y luego otro consejo que yo creo que es el consejo que daría, y que es un poco paradójico en relación con los niños, porque es olvidarnos de los hijos un poco, de verdad, relajarnos y centrarnos en la pareja, la pareja primero. O sea, si queremos que nuestros hijos sean felices, hacer feliz a la pareja, digamos que lo horizontal frente a lo vertical, ¿no? En lo vertical solamente la relación con Dios, pero no la relación con nuestra familia de origen, la relación con los hijos no tiene que ser prioritaria. Primero en nuestra relación horizontal, que es realmente la relación libremente elegida frente a la impuesta, porque nuestros hijos no les hemos elegido, nos han venido impuestos, ¿no? Y hemos elegido libremente a nuestra pareja, y luego es la relación que tiene que ser definitiva, que es la del matrimonio, frente a la transitoria, que es la de los hijos, ¿no? Que los hijos se tienen que ir, tienen que volar, ¿no? O sea, y muchas veces actuamos como si fuéramos a estar con ellos para siempre, de manera que si realmente queremos hacer felices a los hijos, tenemos que ser felices como pareja, priorizarnos,
ante todo y sobre todo. No preguntar a los hijos, oye, ¿qué queréis comer? ¿Qué queréis cenar? No, pregúntale a tu pareja, pregúntale a tu cónyuge, eso es lo primero. ¿Qué quieres hacer el fin de semana? No, pregúntale a tu pareja, pregúntale a tu cónyuge. O sea, vamos a ver, que ellos nos vean felices, radica su felicidad, que nos vean respetarnos, que nos vean querernos, que nos vean colaborar, que nos vean discutir, que nos vean pedir perdón, que nos vean abrazarnos, que nos vean que estamos viviendo el uno para el otro y que luego están los niños. Eso para ellos es absolutamente nutricio, tranquilizador. Decía Carl Jung, el discípulo de Freud, que los padres, ese matrimonio, es como un útero virtual, precisamente, ¿no? De seguridad, de protección. Si eso funciona, los niños lo van a ver. Y el respeto entre los sexos y las diferencias, ellos lo ven en su padre y en su madre, en cómo nos tratemos nosotros, ¿no? Nuestros hijos aprenden por impregnación. Podemos darles 1000 charlas, 1000 conferencias, planes de igualdad, hablarles de la equidad entre los sexos. No sirve de nada si nuestro comportamiento es distinto, ¿no? Es decir, ellos aprenden por modelos de conducta, decía Humberto Eco. Somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no querían enseñarnos nada. Sencillamente nos observan. Entonces, si ven que papá y mamá se respetan, que mamá se le va la pinza a veces y se pone a hablar y no para, y que papá la escucha a pesar de todo, a pesar de que se marea físicamente y que papá necesita montar en bicicleta, entonces mamá le respeta sus tiempos. Entonces, ver esas diferencias y el juego de esas diferencias sinérgico, simbiótico, y eso para ellos es, en fin, lo más nutricio, lo más enriquecedor y lo más maravilloso. Entonces, primera escuela de vida, primer consejo, yo creo que único, hacer matrimonio. La pareja primero. Y esto cuesta, porque a veces pensamos que los hijos tienen que ser lo primero. No, los hijos tienen que ser siempre después de nuestra pareja, siempre. Pues María, me llevo absolutamente todo lo que has dicho y en particular este último consejo. Este suelo firme que necesitan nuestros hijos para crecer con seguridad en este mundo es ver que sus padres se aman, y esto me lo quedo para mí también personalmente. Así que te lo agradezco un montón haber estado aquí con nosotros y todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros.